Aquí compartir. Listo. ¿Todos ven mi pantalla? ¿Todos ven el video? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Entonces, aquí va. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two high five. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Bueno, mis hermanos, entonces veníamos en mensajes anteriores, vimos yo soy el pan de vida, ¿cierto? Los yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, también vimos yo soy la luz del mundo y también vimos yo soy la puerta, ¿cierto? Entonces, nuestro tema de hoy es yo soy el buen pastor. Quiero... Listo. Entonces, mis queridos hermanos, para iniciar quiero comentarles sobre el libro de Juan. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito por Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago. Juan el apóstol fue el que escribió este Evangelio, aproximadamente entre el 90 y el 100 después de Cristo. Y este Evangelio fue escrito en la ciudad de Éfeso. Un dato muy importante es que fue dirigido este libro a los judíos de esta época. Y entonces, quiero que hablemos de dos declaraciones muy importantes. La primera va a ser el pastor que da y la segunda el pastor que conoce. Y quiero que vayamos todos y busquemos Juan 10, 1 al 13. Por favor, los invito a que lo busquemos en sus Biblias. Y dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas, porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa.
El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Entonces, para iniciar, mis queridos hermanos, vamos a ver qué es un pastor, qué hace un pastor, cuál es la tarea de este pastor y también por qué Jesús nos llama ovejas. Durante muchos versículos de la Biblia nos llama como ovejas. Entonces, ¿qué es un pastor? Un pastor es una persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar las ovejas o cualquier otro tipo de ganado. ¿Qué hace un pastor? Un pastor guarda, guía y apacienta el ganado. ¿Y cuál es la tarea de este pastor? Siempre las guía. Pone nombre a las ovejas y las rescata cuando se pierden. Y ahora, muy importante que lo tengamos en cuenta es, ¿por qué nos llama ovejas? ¿Por qué de pronto no nos llama águilas o un animal más bonito, un león, no sé, un tigre? Pero ¿por qué nos llama ovejas? Y simplemente, mis queridos hermanos, es porque las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile, las proteja y las guíe. Por sí solas son animales indefensos y torpes, con una inclinación natural a descarriarse. En este sentido, sirven muy bien para representar a los hombres. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, llegamos descarriados a los pies del Señor? ¿Cuántos de nosotros, ovejas descarriadas, llegamos a este buen pastor? Ahora, como lo vemos en estos versículos, Jesús es el buen pastor y Jesús dio su vida por las ovejas. Como lo veíamos en el video, mis queridos hermanos, debemos escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del buen pastor. Y muy importante también que este buen pastor vea a la humanidad, vea a todas las personas como ovejas. Por eso vemos en Mateo 9:35, no lo busquen, que dice lo siguiente. Mateo 9:35. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Aquí nos está hablando Jesús cuando entra a Jerusalén y él mismo nos llama ovejas. Él vio en ese tiempo a estas personas como ovejas sin pastor, porque estaban confundidas y desamparadas. ¿Cuántos de nosotros llegamos a los pies del Señor confundidos, desamparados, sin un rumbo? Y unas están en el rebaño y otras no. Unas ovejas están en este rebaño y otras no. Pero ¿qué pasa? Cuando estas ovejas reconocen, cuando nosotros reconocemos al pastor, el pastor nos considera sus ovejas. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús no vino solo a dar vida a las ovejas, sino a dar su vida por las ovejas. Es muy diferente dar vida a las ovejas que dar su vida a las ovejas. Las ovejas no podrían llegar a tener vida sin que el buen pastor entregara la suya a favor de ellas. Ahora, como hay buenos pastores, también hay malos pastores. Lo podemos ver en el versículo 12 y 13, que dice lo siguiente. Nuevamente lo volvemos a leer. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas, porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo, porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Entonces, hermanos, hay buenos pastores y hay malos pastores. Los malos pastores los llama asalariados. En esta época, Jesús estaba hablando a los judíos y muy probablemente estos judíos estaban muy interesados en el dinero. Estos judíos no tenían ninguna relación con las ovejas. Entonces, el mal pastor, frente al ataque del lobo o del ladrón, no
no le importan las ovejas. El mal pastor, que es el asalariado, no defiende a las ovejas y cree que el rebaño existe para su beneficio. Mis hermanos, pensando en esto, en el buen pastor, que es Cristo, porque como hay buenos pastores y malos pastores, nuestro buen pastor es Cristo. Yo les quiero hacer una pregunta. Nosotros, ¿cómo sabemos que en las iglesias de hoy, del año 2021, de marzo del 2021, que en estas iglesias tengan al buen pastor, que adoren al buen pastor? ¿Cómo creen ustedes que sabemos si en estas iglesias adoran al buen pastor? Y la respuesta, mis queridos hermanos, es que nuestros líderes deben encargarse y deben enfocarse en Cristo. Nuestras iglesias deben ser cristocéntricas. Y cuando en este versículo habla de los asalariados, de los malos pastores, pienso actualmente en todas estas iglesias que predican temas como la prosperidad, temas que realmente se alejan del foco de ser iglesias cristocéntricas. Estas iglesias que el protagonista no es Cristo, sino el protagonista son estos grandes predicadores, entre comillas, que son más protagonistas que el mismo Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, uno puede detectar una iglesia que tiene el buen pastor, porque en esta iglesia se habla de Cristo, donde el protagonista es Cristo y no el pastor de esta iglesia. Al igual que en esa época, en esta época hay iglesias que giran en torno a lo que Dios dice, ¿cierto? Y espero, mis queridos hermanos, que todos estemos seguros que en la iglesia que estamos es cristocéntrica, porque aquí hablamos 100% de Cristo, aquí el protagonista en nuestra iglesia, en estas reuniones, es Cristo. Y también te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú qué clase de oveja eres? ¿Eres una oveja descarriada o eres una oveja que escucha al buen pastor? Como lo vemos en este video que vimos al inicio. ¿Sí? ¿Tú escuchas la voz de tu buen pastor o eres una oveja descarriada? Pasemos al segundo punto. Ahora, el primer punto nos decía el pastor que da, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el pastor que conoce. Entonces, el pastor que nos da, el buen pastor que nos da, como lo podemos ver, nos da su vida. Vamos, los invito a que leamos el versículo 14 y el versículo 15 y el 16, que dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Querida iglesia, una vez que la oveja viene al buen pastor, ya el conocimiento es mutuo, ¿cierto? El primer punto era el pastor que da, el pastor nos da su vida. Y el segundo punto es el pastor que conoce. Entonces, cuando nosotros como ovejas nos acercamos al Señor, Él nos conoce, ¿cierto? Y nos da un nombre. Y Él dice, yo soy el buen pastor. Cristo es nuestro buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Entonces, ¿qué podemos ver? Que hay un conocimiento mutuo. Hay un conocimiento profundo, hay una intimidad. Ya no seremos más siervos, sino somos sus amigos. Y cuando esto ocurre, ocurre un milagro. Cuando una oveja llega a los pies del Señor, se despierta una sed de conocer al pastor, un deseo diario de hablar con él y en nuestro caso un deseo diario de leer la palabra. Entonces podemos ver aquí en la presentación algo muy importante.
como yo les digo, tiene que haber una relación, porque ya hay un conocimiento mutuo. Entonces, cuando yo oro, Él escucha mi voz. Cuando estoy, hermanos, cuando estoy con los niños de la fundación y les digo, ¿ustedes saben qué es orar? Y muchos me dicen, muchos niños en su inocencia me dicen, sí, profe, orar es hablar con Dios. Y realmente es la mejor definición que tenemos, ¿no? Cuando yo oro, hablo con Dios. Y cuando yo oro, Él escucha mi voz. Pero ¿qué hago yo para escuchar la voz de Él? Yo leo su palabra y escucho su voz. Entonces tiene que haber una relación mutua, ¿cierto? Yo oro y Él me escucha, ¿sí? ¿Y yo cómo hago para escucharlo a Él? Leo su palabra. Entonces hay una relación eh, más personal, una relación diaria, una relación íntima, donde ya somos sus amigos, ya no somos una oveja perdida, sino somos una oveja del buen pastor. Entonces, la oveja debe reconocer al pastor, este pastor que dio su vida por esta oveja. Cuando lo reconocemos, hay una relación, un conocimiento tan profundo que el Señor lo compara con la relación que Él tiene con su Padre, como lo vemos en el versículo 15. Lo podemos ver aquí, dice, ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Entonces, el Señor compara la relación que Él tiene con su Padre con la relación que debemos tener con Él. Una relación íntima, una relación directa. Ahora, mis hermanos, hay ovejas que faltan por llegar al rebaño, como lo observamos en el versículo 16. En el versículo 16 dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. En este momento, Él sigue en la búsqueda de ovejas. Esta búsqueda nunca termina. Y yo estoy seguro que en este instante, a esta hora, en cualquier parte del mundo, está llegando una oveja perdida a los pies del buen pastor. Hay una oveja perdida que está escuchando la voz de este pastor que es Jesús, que es Cristo. Ahora quiero, mis queridos hermanos, leerles una historia que dice lo siguiente. Un turista en Siria encontró a 3 pastores con sus ovejas revueltas tomando agua. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó, síganme, y subió una loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a las demás y le siguieron. El segundo pastor hizo lo mismo, y también sus ovejas le siguieron. El turista preguntó al tercer pastor, si yo me pongo su ropa y tomo su vara y las llamo, ¿estas ovejas me seguirán? Haga la prueba, le dijo el pastor. Lo hizo, pero sin resultados, porque no conocieron su voz. ¿Quiere decir que no seguirán? Le pregunta el turista a este pastor, ¿quiere decir que no seguirán a nadie más que a usted? Le dijo rotundamente no. Cuando estén enfermas, seguirán a cualquiera que las llame. Yo al leer esta historia, querida iglesia, veo que debemos escuchar la voz del buen pastor. Y espero que todos los que estamos aquí, todos los que estemos aquí reunidos, seamos ovejas, así como nos compara a Jesús, que seamos ovejas que escuchamos al buen pastor. Y quiero hacerte una pregunta a cada uno. Quiero preguntarte, ¿qué tanto conoces tú a tu pastor? ¿Qué tanto conoces a este buen pastor?
Si alguien te pregunta sobre Él, tú eres el que lo conoce, porque Él sí nos conoce a nosotros. El buen pastor sí nos conoce. El buen pastor sí sabe quién eres. Pero si a ti te llegan a preguntar sobre el buen pastor, sobre tu buen pastor, ¿realmente lo conoces? ¿Sabes qué responder sobre tu pastor? Eso, mi querido hermano, mi querida hermana, se debe notar. Esto se debe notar en nuestras vidas. Y esta noche mi mayor anhelo es que ustedes conozcan al buen pastor. Y nuestra tarea es tener una relación, una mejor relación, una relación más íntima con él, con este buen pastor. Y nuestra tarea como ovejas es que debemos conocer a este buen pastor, acercarnos a él. ¿Cuántos de nosotros estábamos enfermos por el pecado? Y como lo dice en la historia, seguíamos a otros pastores, seguíamos otras cosas. Y por esto no escuchábamos al buen pastor. Tal vez te pregunto, ¿cada cuánto escuchas al buen pastor? Te pregunto, ¿lo escuchas diariamente? Y realmente deberíamos preocuparnos si no lo estamos escuchando muy seguido, porque realmente debemos tener una relación con este buen pastor. Y esta relación tiene que ser diaria, tiene que ser seguida. O tal vez de pronto tú oras, pero no lo escuchas. Entonces, como lo veíamos, esto tiene que ser una relación, como lo vemos. No sé cuántas veces el pastor te llama y tú te demores en escucharlo. No sé cuántas veces te ha llamado o de pronto no quieras escucharlo. Pero así como veíamos en el video, no sé tú qué oveja seas. De la primera, la que tiene el oído afinado, y apenas, como vimos en este video, el pastor la llamó, apenas escucharon su voz y la reconocieron, llegaron a donde el pastor. No sé si tu oído esté afinado, como el de la primera oveja que llegó en este video. O de pronto seas la última oveja, la oveja que no quiera escuchar y que llegue de últimas. Pero mi ánimo, mi querido hermano, es que conozcas a tu buen pastor, conozcas que tienes un buen pastor y que te llama y que debes tener una relación todos los días con él. Y también quiero volverte a dejar esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz del buen pastor? Y el ánimo, mis queridos hermanos, es que afinemos nuestro oído y los que escuchemos más seguido. Eso era lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias, voy a orar y muchas gracias por su tiempo. Padre Santo, gracias por esta noche, gracias porque eres nuestro buen pastor, Padre Santo. Te pido, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz diariamente y que tengamos una relación diaria contigo, Señor. Así como la tienes tú con tu Padre, Señor, nosotros queremos tener una relación íntima contigo, una relación que cuando nos llames seamos la oveja número 1, la oveja que llega de primera, Señor. Gracias por esta noche, Señor, y gracias por mis hermanos, y gracias por tu palabra, Dios. En nombre de Cristo Jesús, amén.